Dios le bendiga a mis amados hermanos en esta hermosa mañana. Seguimos alabando y seguimos adorando y exaltando el bendito nombre de nuestro Dios. Yo no sé si mientras usted cantaba cada uno de estos tres cánticos, usted meditaba en la letra de cada uno de ellos. Este último canto nos hace recordar nuevamente la cruz de Cristo. Y usted preguntará, ¿por qué constantemente los cristianos debemos recordar la cruz de Cristo? Mi hermano, porque el precio de nuestra salvación fue comprado con sangre. Le costó al Padre enviar a su único Hijo a morir allí en la cruz por usted y por mí, que éramos enemigos del Señor. Y esa fue la gran bendición que usted y yo hemos recibido. A través de la muerte de un inocente y de un justo, hemos sido libertados de la esclavitud del pecado y de la muerte eterna. ¿Y para quién es la gloria? La gloria es para el Señor. En esta hermosa mañana nos acompaña el pastor Rubén Rodríguez, pastor de la Iglesia Bautista Misionera de Bélgica. Él es la persona que va a traer el mensaje en esta mañana, también junto al pastor, su esposa y sus hijos. Bienvenidos a nuestra iglesia. Le voy a pedir a Rubén que pase acá al frente y vamos a orar. Ya el hermano Carlos introdujo la oración, pero vamos a orar por el mensaje que el pastor nos va a traer en esta mañana, y oramos por su iglesia y oramos por toda su familia. Padre, delante de tu presencia vamos una vez más en esta mañana. Te adoramos, Señor, y exaltamos tu nombre. Gracias porque te hemos cantado, Dios mío, y seguimos adorando tu nombre a través de la palabra que va a ser expuesta a través del pastor Rubén. Señor, que cale profundo en los corazones de cada uno de los hermanos que están aquí y los que nos ven a través de los medios de comunicación masiva y los amigos que nos ven y nos escuchan. Señor, es tu palabra la que transforma, la que cambia, Dios mío, la que da el milagro más grande que puede recibir el ser humano, que es la libertad del pecado, la salvación. Te pido que tú le bendigas y le guardes, que bendiga a su iglesia, bendiga a su ministerio y bendiga a su familia. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús, oramos. Amén. Amén. Pastor. Gracias. Bien, mis hermanos, buenos días a todos. Que el Señor les bendiga. Es una bendición para mí estar aquí, poder compartir con ustedes en esta mañana la palabra del Señor. Mi nombre es Rubén Rodríguez, como mencionó el pastor Edgardo, y aquí está mi esposa Rebeca, que me acompaña, y nuestros hijos, Miquel tiene 6 añitos, y Ela, que está por aquí también, y ella tiene 12 añitos. Así que es una bendición para nosotros, hermanos, estar con ustedes en esta mañana. Pude conocer al pastor Gil, creo que fue en el 2019, cuando estábamos tomando el programa de residencia. En aquel tiempo yo tenía un carrito que no podía ir muy lejos. Usted sabe que esa cuesta de cuando uno va por Salinas y empieza a subir hacia calle no es fácil. Y entonces lo que hacíamos era, Gil y yo estábamos tomando el programa de residencia, y entonces yo llegaba a Juana Díaz y nos íbamos, yo me iba con él a tomar las clases, y cada semana hacíamos esto, y a través de esos viajes, ¿verdad?, hablábamos de muchas cosas y pudimos desarrollar una buena relación, una buena amistad. Y la verdad doy gracias al Señor por el pastor Gil y la bendición que ha sido personalmente a mi vida. Quiero, hermanos, que vayan conmigo en esta mañana a Juan, por favor, Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, y vamos a estar dando lectura a los versículos 18 al 27. Juan capítulo 15, versículos 18 al versículo 27. Dice así la palabra de Dios. Juan 15, 18 al 27. Si el mundo os aborrece,
sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Oremos para pedir la bendición del Señor en esta mañana. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana por la oportunidad que tú nos das. Padre, este primer día de la semana, de estar reunidos, recordando y celebrando la resurrección de nuestro Señor, un día como este. Reconocemos, Padre, nuestra debilidad. Reconocemos, Señor, nuestra insuficiencia. Y que este tesoro, Señor, del Evangelio, tú has decidido en tu sabio plan ponerlo, Señor, en vasos de barro, para que toda la gloria sea para ti, Señor. Por eso, Padre, en esta mañana pido tu fortaleza, tu bendición. Prepara, Señor, nuestros corazones para recibir tu palabra. Que sea, Señor, tu Espíritu Santo iluminando nuestras mentes. Y que seas tú, Señor, concediéndonos un corazón en esta mañana humilde. Para poder, Señor, escuchar tu palabra, poder comprender tu palabra. Pero más que eso, Padre, poder recibir tu palabra, creer tu palabra y ponerla por obra en nuestras vidas. Por eso rogamos, Padre, que en esta mañana tu palabra corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. Quiero comenzar, hermanos, en esta mañana haciéndoles una pregunta. ¿Qué hablarías con las personas más cercanas a ti si supieras que te quedan menos de 24 horas de vida? Por alguna razón sabes que te quedan menos de 24 horas de vida. ¿Qué cosas escogerías hablar con aquellas personas que son más cercanas a ti? Muy probablemente te enfocarías en hablar con tus seres más cercanos aquellas cosas que consideras de mayor importancia. Aquí en el Evangelio de Juan, este Evangelio es el que más detalles nos da acerca de esa noche, esa última noche que el Señor estuvo con sus discípulos en un aposento alto. Mateo, Marcos y Lucas, que se conocen como los evangelios sinópticos, nos dan ciertos detalles y por estos evangelios sabemos que en esta última noche el Señor instituyó la cena del Señor. Pero Juan, el contenido del evangelio de Juan en general, 90% de lo que menciona Juan no aparece en los sinópticos. No aparece en Mateo, ni Marcos, ni en Lucas. Y Juan es, de los 4 evangelios, el que más detalles nos da sobre qué fue lo que Jesús habló con sus discípulos esa noche que el Señor más adelante iba a ser arrestado y al día siguiente crucificado.
y cubre desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16 de Juan, el Señor dando enseñanza a sus discípulos, y el capítulo 17, el Señor orando por sus discípulos, una oración que hizo al Padre frente a los apóstoles. Y aquí cuando llegamos aquí a Juan capítulo 15, esta es la escena. Está aquí el Señor reunido con sus discípulos en esta última cena para el Señor dar unas palabras finales, porque unas horas más adelante el Señor sabía que iba a ser arrestado. Y en estas últimas horas, antes de ser arrestado, Jesús quiere hacer dos cosas principales con sus discípulos. En primer lugar, quiere consolarlos por la tristeza que tenían al escuchar que Jesús se separaría de ellos. Recordamos que el Señor les dice, ya mi tiempo llegó, yo me voy a ir, y los apóstoles no están entendiendo completamente cuál es el plan de Dios y le están diciendo, Señor, ¿por qué no te podemos seguir? Pero el Señor les ha dicho, ya yo me tengo que ir, me tengo que separar de ustedes, y por supuesto los discípulos tenían gran tristeza en su corazón. Y cuando leemos estos capítulos 13 al 16, vamos a encontrar al Señor en parte consolando a sus discípulos para darles fortaleza por la separación que ocurriría. Pero en segundo lugar, el Señor también quiere prepararlos para lo que tendrían que enfrentar luego de que Jesús ascendiera al Padre. El Señor los está enviando como ovejas en medio de lobos, y las situaciones que enfrentarían no serían fáciles. Por lo tanto, el Señor está tomando esta última noche, estos últimos momentos que le quedan con sus discípulos, para prepararlos para las dificultades y los diferentes retos que iban a enfrentar. Y en este pasaje particular, Juan capítulo 15, versículos 18 al 27, el Señor aquí específicamente se propone preparar a sus discípulos para la persecución que experimentarían, la persecución que ellos sufrirían de parte del mundo. Y estas palabras de Jesús hace 2000 años son tan relevantes para nosotros hoy como el día en que fueron dichas. Y en esta mañana, mis hermanos, queremos ver 5 verdades que Jesús compartió con sus discípulos en esta noche, en esta cena. 5 verdades que debemos nosotros tener presentes en relación a la persecución. En primer lugar, noten los versículos 18 al 20, y es que el Señor le dice claramente a los discípulos para prepararlos para esa persecución, en primer lugar, que ellos iban a ser perseguidos. Así que esa es la primera verdad que el Señor quiere que nosotros tengamos presente cuando pensamos en el tema de la persecución, que vamos a ser perseguidos por ser creyentes, por ser seguidores de Jesús. Miren los versículos 18 al versículo 20, la primera parte. Dice el versículo 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos, verso 20, de la palabra que os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, note lo que dice, también a vosotros os perseguirán. Así que en primer lugar el Señor está diciendo, esperen la persecución. Esperen la persecución. Jesús fue perseguido, fue rechazado por el contraste entre su naturaleza y la naturaleza del mundo. Cristo es luz y el mundo está en tinieblas. Por lo tanto, su vida y su mensaje revelaron la maldad del mundo. Y por eso el mundo aborreció a Jesús, por eso persiguieron a Jesús. Juan 3, 18 al 20 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran
malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Jesús, hablando a sus hermanos, que sabemos que al principio sus hermanos no creían en él, dijo a ellos en Juan 7:7, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. De manera, hermanos, que el mundo va a perseguir a la iglesia, el mundo va a perseguir a los discípulos de Jesús por la misma razón que persiguieron a Jesús. Nosotros somos luz. Dice en Mateo capítulo 5, vosotros sois la luz del mundo. Y el mundo al día de hoy todavía continúa en tinieblas. Ahora, mis hermanos, hubo un tiempo donde nosotros seguíamos la corriente de este mundo, donde nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y en ese tiempo pecábamos y nos deleitábamos en el pecado y no teníamos problema con el mundo. Sin embargo, hubo un día donde por su gracia y por su misericordia escuchamos el Evangelio, escuchamos la palabra de Dios y el Señor nos dio vida. El Señor nos salvó por gracia. Por entonces esa salvación, mis hermanos, lo que ocurrió ahí no fue solamente que fuimos perdonados de nuestros pecados, sino que esa salvación que recibimos también trajo una transformación en nuestra vida. Nuestro corazón de piedra fue quitado y en su lugar fue puesto un corazón de carne. Y ese corazón de carne ya no se deleita en el pecado, ya no ama el pecado. Todavía pecamos, pero el apóstol Pablo dijo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Ya no nos deleitamos en el pecado. Y ese corazón de carne ahora anhela a Dios, anhela a Jesús, anhela la palabra de Dios. Por lo tanto, el mismo mundo que aborreció a Cristo también nos aborrece a nosotros. Debes saber, hermano, que por seguir a Cristo vas a padecer persecución. ¿Qué intensidad va a tener esa persecución? Eso puede ser diferente para cada creyente. Hay creyentes que han muerto por causa del Evangelio. Pero por supuesto, no todos los creyentes van a llegar a sufrir ese extremo de persecución, pero en mayor intensidad o en menor intensidad, en mayor grado o menor grado, el apóstol Pablo dijo, todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús va a padecer persecución. En el caso extremo puede ser que perdamos la vida. Otros están encarcelados al día de hoy por causa del Evangelio. O puede ser algo más suave, podemos decir. Alguna persecución más velada. Tal vez dentro de la familia, con un esposo incrédulo, con una esposa incrédula, con un jefe que resiente nuestra fe. Pero de alguna manera, hermanos, todo creyente va a padecer persecución. Por eso es que tenemos que tener cuidado, mis hermanos, con este llamado al día de hoy, este evangelio de la prosperidad. Donde se nos dice que nuestra palabra tiene poder. Y que cualquier cosa que tú quieras, se nos dice, tú confiésalo y dilo con la boca. Y tu palabra tiene un poder creativo para generar que lo que tú dices con tu boca venga y se haga realidad. Yo recuerdo en una ocasión, yo estaba trabajando con un compañero y yo estaba en un techo instalando una cámara y entonces estoy en una posición un poco incómoda. Estoy con un taladro en una posición así, estoy cerca del borde y yo digo, oye, yo creo que yo me voy a caer aquí. Y el compañero mío me dice, cancela eso. Y yo lo miré, me extrañó. Y yo, ¿cómo? Me dijo, cancela eso. Porque si no lo cancelas, va a pasar y te vas a caer. Y le digo, ¿dónde está eso en la Biblia? Y me dice, bueno, después te lo busco. Pero yo conozco un caso, me dijo, de un muchacho que siempre decía que se iba a casar con una ancianita que tuviera dinero. Y él lo decía relajando, pero terminó casándose con una ancianita que tenía dinero, porque eso es lo que él decía todo el tiempo. Mis hermanos, y este falso evangelio de la prosperidad nos dice, ¿qué tú quieres?
una casa más grande, un carro más grande, un mejor trabajo, un mejor sueldo. ¿Qué tienes que hacer? Confiésalo, dilo. Y cualquier cosa que tú confieses con tu boca va a pasar. Pero mis hermanos, el único cuya palabra tiene poder creativo es Dios. Dice en el libro de Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dijo Dios, sea la luz, ¿y qué pasó? Y fue la luz. Pero ese es Dios, hermano. Ese es cuando Él habla, las cosas pasan, pero nosotros no somos Dios. Hermanos. Por lo tanto, este evangelio donde te dice, si estás enfermo, declara sanidad, y cuando tú lo declaras, eso va a pasar. Eso no es lo que enseña la Escritura. Si Dios quiere darnos salud, hermano, Dios nos va a dar salud. Pero si está en su plan que seamos afligidos con alguna enfermedad, vamos a ser afligidos con alguna enfermedad. Y Job recibió muchas bendiciones de parte de Dios, pero hubo un momento donde Dios dijo, lo que te he dado, te lo voy a quitar. Y cuando se le quitó todo lo que tenía, Job no dijo, yo cancelo esas cosas. Job dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Porque hermanos, qué fácil servir a Dios cuando nos da todo lo que queremos. Y Él es Dios para dar, y amén, y que me siga dando, pero ¿y cuando decide quitar? ¿Alabamos a Dios? Hermanos, los creyentes en el Nuevo Testamento sufrieron persecución. Juan el Bautista fue decapitado. Los apóstoles fueron encarcelados y azotados. Esteban fue apedreado. El apóstol Jacobo fue muerto a espada. El apóstol Pedro fue encarcelado. El apóstol Pablo, no hay que decir todos los sufrimientos que sabemos que pasó. Ahora, vayan conmigo un momento, por favor, al libro de Hebreos y dejen su dedo ahí en Juan, que vamos a estar regresando a Juan. Pero mire Hebreos capítulo 11, versículos 36 al 38. Cuidado, hermanos, cuando presentamos el evangelio como la solución a los problemas de la persona. Ven a Cristo para que Él te sane. Ven a Cristo para que Él te dé un mejor trabajo. Ven a Cristo para que tus problemas se vayan. Ese no es el evangelio. Porque en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, tenemos creyentes que amaron al Señor y que sus problemas no se fueron. Mire verso 36. Nota lo que dice. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Verso 37. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, estamos hablando de siervos de Dios que sufrieron, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. El evangelio no es un mensaje que nos libra de dificultades, de persecución, de problemas, de obstáculos. Pero no solamente la persecución vino en tiempos bíblicos, sino que también luego del primer siglo, la historia nos muestra de creyentes que siguieron siendo perseguidos. Durante los primeros siglos, los creyentes bajo el Imperio Romano fueron acusados de ser malos ciudadanos. Cuando venía un terremoto o ocurría una catástrofe, muchas veces se culpaban a los cristianos. Ellos son los culpables de este terremoto o de este volcán o de esta plaga, porque ellos no adoran a nuestros dioses. Y como no adoran a nuestros dioses, por culpa de los cristianos, nos están pasando todas estas cosas. Eran acusados de ser malos ciudadanos, eran acusados de ser ateos, porque no creían en los dioses romanos. Eran acusados de ser homosexuales porque se saludaban con el ósculo santo. Eran acusados de ser caníbales porque celebraban la cena del Señor y se comían el cuerpo de Cristo.
En el año 64 hubo un incendio en la ciudad de Roma que duró 6 días. Muchos pensaban que el responsable de este incendio había sido el emperador Nerón, quien había incendiado la ciudad para poder destruir ciertas partes y poder reconstruirla. Los cristianos fueron culpados por el incendio y fueron perseguidos. Cientos de cristianos fueron martirizados por razón de esta persecución. Ignacio murió en el 117, obispo de Antioquía, martirizado bajo el emperador Trajano. Policarpo murió en el 155, obispo de Esmirna, martirizado bajo el emperador Antonio Pío. Justino mártir en el 165 fallece, martirizado también. Y se cree que durante los primeros 3 siglos, donde la iglesia está siendo perseguida por el Imperio Romano, fueron martirizados cerca de 10,000 cristianos. Sin embargo, a veces, hermanos, cuando escuchamos esto y decimos, sí, en tiempos bíblicos hubo persecución, sí, los primeros siglos, porque el emperador romano era un emperador pagano, y sí sabemos que hubo mucha persecución en esos primeros siglos. Pero ¿sabe, hermano, cuál es el siglo en la historia de los 20 siglos que llevamos de historia de la iglesia? ¿Cuál es el siglo donde más cristianos han sido martirizados? No fue ni el siglo I, ni el siglo II, ni el siglo III. Fue el siglo XX. El siglo pasado. Según Sabri Atman, escuche esto, cerca de 750,000 cristianos asirios fueron asesinados entre 1914 y 1918. Esto fue por el gobierno otomano en Turquía. Un genocidio que Turquía se niega a reconocer. Y a principios del siglo XX, a principios de los 1900, aproximadamente el 33% de la población turca era cristiana. Y en la actualidad, por causa de esta persecución, la población cristiana en Turquía es de 0.01 y continúa disminuyendo. Como dije, hermanos, ya no todos los creyentes vamos a ser perseguidos con la misma intensidad, pero todo creyente en mayor o menor grado va a ser perseguido, va a ser rechazado y va a ser aborrecido por el mundo. Y si usted está viendo las cosas que están pasando, usted puede decir, sí, pastor, pero eso es allá, en ciertos países radicales. Pero si usted ha estado escuchando las cosas que están pasando en Puerto Rico y en Estados Unidos, cada vez, hermanos, se está habiendo cada vez más una actitud cada vez más hostil hacia el cristianismo y una actitud cada vez más hostil hacia los cristianos. Así que el Señor está diciendo aquí claramente, hermanos, tenemos una libertad en Puerto Rico, gloria a Dios por eso. Podemos venir aquí y reunirnos, no tenemos que escondernos del gobierno, gloria a Dios por eso. Podemos abrir la Biblia, podemos predicar la Biblia sin temor a ir preso al día de hoy, gloria a Dios por eso. Pero no sabemos lo que va a pasar después, hermano. No sabemos cómo estas cosas pudieran cambiar y el Señor ya nos está diciendo, van a ser perseguidos. Estén preparados. ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Con cuánta intensidad? Eso es la soberanía de Dios. Pero debemos estar preparados. En segundo lugar, el Señor comparte con sus discípulos que en medio de la persecución, el reino de Dios va a continuar avanzando. En medio de la persecución, el reino de Dios va a continuar avanzando. Miren el verso 20 lo que dice, volviendo a Juan capítulo 15, y miren el verso 20, la parte final. El Señor les dice, sí, me persiguieron a mí, no esperen ustedes algo diferente, ustedes también van a ser perseguidos. Pero noten la parte final del verso 20, si han guardado mi palabra, ¿qué dice? También guardarán la vuestra. Entonces, así como se nos asegura que vamos a ser perseguidos porque Cristo lo fue, de la misma manera se nos asegura que algunos recibirán nuestro mensaje porque algunos recibieron el mensaje de Cristo. El ataque del mundo, mis hermanos, nunca va a poder detener la obra de Dios. En medio de la persecución,
Almas seguirán siendo salvas porque la salvación es de Jehová. Sus ovejas vendrán al escuchar la voz del pastor en el evangelio. Hermanos, ¿qué promesa tenemos en Mateo capítulo 16? Donde el Señor dice, a ti te daré las llaves, se le dice a Pedro. Y se le dice ahí en Mateo 16, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no van a prevalecer contra la iglesia. Eso es una promesa del Señor. Que el Señor va a cuidar a su iglesia, va a fortalecer a su iglesia, va a preservar a su iglesia. Y 2000 años después, aquí está la iglesia del Señor, preservada, protegida, cuidada por el Señor. Pero a veces, hermanos, yo no sé si a usted le pasó lo mismo que a mí. Cuando yo leí este pasaje en Mateo 16, donde el Señor decía las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, yo pensaba que lo que el Señor estaba diciendo era que la iglesia va a ser atacada por el infierno, va a ser atacada por el Hades, va a ser atacada por Satanás y sus demonios, y que la iglesia va a aguantar ese ataque. Y la iglesia va a estar recibiendo ataques y defendiéndose, pero va a lograr sobrevivir el ataque. Hasta que yo leí un hermano que me hizo pensar acerca de este pasaje y él decía, eso no es lo que el pasaje está diciendo. Yo ponía a la iglesia en una posición defensiva, recibiendo ataques y aguantando, soportando los ataques, porque Dios la fortalece. Pero el Señor está diciendo las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces la ilustración es la de una ciudad amurallada que está siendo atacada, ¿verdad? Y yo pensaba que la iglesia es la que está con esas murallas siendo atacada. Pero el Señor está diciendo que en esta ilustración las puertas del Hades, es el Hades quien tiene sus muros levantados, y el Señor está diciendo que las puertas del Hades no van a poder prevalecer contra el ataque de la iglesia. Entonces en Mateo 16 la iglesia no tiene un rol defensivo. Y a veces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cuántas veces he escuchado a alguien decir, la cosa está mala y esto se va a poner peor? Así que a veces, hermanos, asumimos una actitud escapista. Yo voy para la iglesia los domingos y en la semana me meto en mi casa porque la cosa está mala y hasta que Cristo venga y nos saque y nos lleve y nos salve de aquí. Esa actitud de retraernos del mundo, de apartarnos, de escapar, a esperar que Cristo venga, no reconoce que la iglesia tiene un rol ofensivo, hermanos. Y que cuando la iglesia está predicando el evangelio, ¿qué está pasando? Dios está salvando almas y Dios está cogiendo almas del reino de las tinieblas y las está trasladando al reino de su Hijo. Ese es el rol ofensivo que tiene la iglesia. Y el Señor está diciendo, las puertas del Hades no van a prevalecer contra el ataque de la iglesia por medio del evangelio. Así que no importa, nuestros ojos pueden decir, estamos perdiendo. Pero en medio de la persecución, la iglesia sigue predicando el evangelio y el Señor va a seguir salvando almas. Porque ningún hombre, ningún gobierno, ninguna persecución puede impedir el avance del reino de Dios. Cerca del año 170 se escribió una carta anónima, no sabemos quién la escribió, pero se escribió a un filósofo llamado Diogneto, que era maestro del emperador Marco Aurelio. Y en esta carta que se le dirige a Diogneto, dice, ¿no ves, en forma de pregunta, no ves, hablando de los cristianos, que los echan a las fieras para que nieguen al Señor y con todo no lo consiguen? Ellos no logran que los cristianos nieguen al Señor. ¿No ves que cuanto más los castigan, tanto más abundan? No, los matamos, los perseguimos. Y por más que los matamos, y por más que los siguen apareciendo. Porque la obra de Dios, hermano, siempre va a continuar avanzando. En medio de la persecución y el rechazo del mundo, hermano, continúa predicando el evangelio. Sigue predicando el evangelio. Sabiendo que aunque algunos van a rechazar el evangelio, por supuesto, otros se arrepentirán y otros confiarán en él como Señor y Salvador.
Así que en segundo lugar, el Señor está diciendo a sus discípulos, esperen persecución, pero esperen también que la obra de Dios siga avanzando. Sigan predicando el Evangelio, el reino de Dios sigue avanzando, porque el reino de Dios está en las manos de Dios y la salvación es de Jehová. En tercer lugar, miren los versículos 21 al 24. Aquellos que persiguen a la iglesia no conocen a Dios. Aquellos que persiguen a la iglesia no conocen a Dios. Versículo 21. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Aunque piensan personas que pueden estar persiguiendo a la iglesia, piensan que sirven a Dios y piensan que representan a Dios, en realidad aborrecen a Jesús y al Padre y se oponen a los verdaderos creyentes. ¿Quién en el Nuevo Testamento claramente pensaba que estaba actuando de parte de Dios y perseguía a la iglesia? Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, antes de convertirse. Si tú le hubieras preguntado antes de ser creyente, ¿tú amas a Dios? ¿Qué hubiera dicho él? Sí, yo amo a Dios. ¿Tú estás actuando de parte de Dios? ¿Qué hubiera dicho él? Sí, estoy actuando de parte de Dios. Pero en realidad, al rechazar a Jesús, estaba rechazando al Dios al quien él pensaba servir. Aborreciendo a Jesús y al Padre. El mensaje y las obras de Jesús colocaban a los judíos que le rechazaban en una posición de mayor condenación. Porque otros lugares no tuvieron el privilegio de tener a Jesús allí predicando y haciendo milagros. Tenemos que tener en cuenta, hermanos, y esto es lo que yo estoy notando con todas estas cosas que se están levantando, hermanos, en contra de la palabra de Dios en Puerto Rico, en Estados Unidos y en otros lugares, que no necesariamente la persecución va a venir de personas que están diciendo yo rechazo a Dios y yo persigo a los que son de Dios. Ellos no lo dicen así abiertamente. Pablo no decía eso. Él decía yo soy un siervo de Jehová. ¿Y qué es lo que estamos viendo, hermanos? Estamos viendo de grupos hoy que se llaman iglesias que aceptan toda una serie de cosas que la Escritura dice que son pecaminosas. Y cada vez más, hermanos, estamos viendo grupos, iglesias que tienen servicios como el que estamos teniendo nosotros, y dice afuera del letrero, iglesia bíblica tal, aceptando cosas que son inmorales, aceptando cosas que claramente Dios rechaza en su palabra. Pero ellos no están diciendo, nosotros estamos en contra de los cristianos. No, que dicen ellos, nosotros somos cristianos. ¿Y qué es lo que hace eso? Que si ellos son cristianos y aceptan toda esa clase de cosas, entonces nosotros parecemos ¿qué? Unos fanáticos, unos radicales, unos exagerados. Entonces la persecución puede venir no de personas que están diciendo estamos en contra de los cristianos, sino de personas que están diciendo yo soy cristiano, pero ustedes son unos exagerados. Pero recuerden, hermanos, no importa que haya un grupo religioso que tenga un letrero afuera que diga iglesia cristiana o iglesia bíblica. No importa que tengan una Biblia debajo del brazo. No importa que digan amén, aleluya, gloria a Dios. Aquellos que se oponen a la ley de Dios no conocen a Dios, aunque profesen conocerle. Cristo está aquí diciendo claramente, él dijo en Mateo 7, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién va a entrar? El que hace la voluntad de mi Padre. Por sus frutos los conoceréis. Así que no importa lo que diga con la boca, que Cristo es su Señor, que Cristo es su Salvador, si son personas que se oponen a la verdadera iglesia, que se oponen a lo establecido por Dios, son personas que no conocen a Dios.
Así que el Señor en tercer lugar le está diciendo a sus discípulos, no importa lo que ellos digan, si se oponen a mi palabra, no les ha amanecido, no son regenerados, no son iglesia, no son mis discípulos, no conocen al Señor. En cuarto lugar, miren el versículo 25. Versículo 25. Dice aquí, pero esto es, o sea, esto va a pasar, esta persecución va a venir, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Y entonces el Señor menciona que el odio y el rechazo hacia Jesús tenía un propósito, que se cumpliera la Escritura. Y aquí Jesús cita el Salmo 69, verso 4. En este Salmo, David está describiendo su propia experiencia, donde sin causa a él lo aborrecieron. Sabemos cómo el rey Saúl lo aborreció sin él haberle hecho nada para merecer ese odio. Sin embargo, David, como tipo de Cristo, como rey y como profeta, David tipifica a Cristo al David hablar de su propia experiencia y del propio odio que él rechazó. Está también anticipando, profetizando el odio que sufriría nuestro Señor Jesús. Ahora, ¿con qué propósito Jesús le deja saber a sus discípulos que lo que estaba pasando estaba escrito? ¿Por qué el Señor dice, esto me está pasando a mí y esperen que les pase lo mismo a ustedes? Porque está escrito, sin causa me aborrecieron. ¿Por qué el Señor cita la Escritura? No era simplemente para señalar que Dios sabe el futuro. Hermanos, ¿sabe Dios el futuro? Por supuesto. Dios es omnisciente, Dios sabe todas las cosas. Sin embargo, cuando el Señor cita la Escritura, no simplemente está diciendo, está escrito, por lo tanto Dios sabía que esto iba a pasar, sino que Dios, mis hermanos, sabe el futuro porque Él es quien lo controla. Es distinto. Dios le puede revelar a un profeta el futuro en tiempos bíblicos. Y el profeta podía saber lo que iba a pasar, pero el profeta no tenía control de nada. Simplemente se le está revelando lo que va a pasar. No es así que Dios sabe el futuro. Dios sabe el futuro porque es Él quien lo escribe, es Él quien lo controla. Esta es su historia. Nota lo que dice Isaías 46, 9 al 11. Isaías 46, 9 al 11. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. O sea, que Dios está diciendo aquí, yo soy el que dice lo que va a pasar. Pero nota que después dice, que digo, mi consejo permanecerá. Isaías 46, 9 al 11 está atando el conocimiento de Dios con el control que Dios tiene sobre todas las cosas. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Otros pasajes que nos hablan del control de Dios, hermanos, sobre todas las cosas. Lamentaciones 3, 37 y 38. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Salmo 135, 6. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Daniel 4, 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Isaías 45, 6, 7. Para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. El Dios que está en control de todo cuanto acontece
ha determinado que sus siervos padezcan persecución. Sencillamente esto es parte de su plan. Los que persiguen a la iglesia son culpables, están pecando contra Dios. Pero hermanos, tengamos ánimo, porque cuando experimentes el odio del mundo, cuando experimentes el rechazo del mundo, cuando experimentes la persecución del mundo, no pienses que Dios ha perdido el control de su creación. Cuando su iglesia está siendo perseguida, azotada, odiada y está siendo rechazada, Dios no está en el cielo alándose el pelo, tratando de hacer algo sin poder hacer nada. No se cae, hermanos, en esta creación que es la creación de Dios. No se cae una sola hoja sin que esté Dios en el asunto. Por lo tanto, en medio de la persecución, Dios sigue sentado en su trono. Dios sigue en control, teniendo un propósito con esa persecución. Todo cuanto acontece es parte de su justo y sabio plan para bendecirnos y para que al final su nombre sea exaltado. Y en quinto lugar, el Señor le dice a sus discípulos, para prepararlos para la persecución, que Dios iba a estar con ellos en medio de la persecución. Que si estás experimentando alguna clase de rechazo, de odio, de aborrecimiento por causa de tu fe en Cristo, Dios está contigo en medio de esa persecución. Nota lo que dice el versículo 26 y el versículo 27. Pero cuando venga el Consolador, el Paracletos en griego, el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Yo me voy, y los discípulos estaban tristes por eso, pero está diciendo, pero yo voy a enviar al Paracletos, yo voy a enviar al Consolador, que va a estar con ustedes. La palabra Paracletos se puede traducir de diferentes maneras. Se traduce aquí Consolador, en Primera de Juan se traduce abogado. Se puede traducir de diferentes maneras. Hendrickson, y cito de él aquí una cita un poco larga, pero creo que va a ser útil para ayudar a entender esta palabra Paracletos, que se traduce aquí Consolador. Dice, el significado de la palabra Paracletos no debe restringirse demasiado. El Espíritu Santo es ayudador. Es la palabra que él entiende que mejor abarca todo lo que pudiera significar. El Espíritu Santo es ayudador en muchos aspectos, consuela. Efectivamente, y como el tema principal del capítulo 14 de Juan es el consuelo, es probable que Jesús tuviera esto en mente más que ninguna otra cosa. Pero el Espíritu también enseña, guía a la verdad, hace recordar a los discípulos la enseñanza de Cristo, mora en ellos como fuente de inspiración y vida. El Padre y el Hijo llaman al Espíritu para que acuda a los discípulos a fin de consolar, amonestar, enseñar y guiar, en otras palabras, a fin de que en cualquier condición el Paracleto proporcione la ayuda que sea necesaria. Por ello, no conocemos mejor traducción que la del término ayudador. Dios está diciendo, Jesús está diciendo aquí, me voy, va a haber persecución, pero voy a enviar al Paracletos. Voy a enviar un ayudante que va a estar en ustedes en medio de esa persecución. Así que, hermanos, el Señor en Juan 14 los consuela, les dice, yo me voy, pero yo voy a regresar y los voy a buscar y vamos a estar juntos para siempre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparar lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Una promesa maravillosa. Pero los discípulos podían pensar, ok, Jesús, tremendo, pero eso está allá, cuando eso pase, tremendo. Pero y mientras tanto, estamos aquí, que tú te vas. Así que nosotros, mis hermanos, tenemos promesa futura de que Cristo va a regresar por nosotros y vamos a estar con Él para siempre.
Pero también tenemos una promesa maravillosa para el presente de que el Señor ha enviado un ayudante que ahora mismo está con nosotros. ¿Y qué hace ese ayudante? Cuando estamos desanimados, ¿qué hace? Nos levanta, nos anima. Cuando necesitamos consuelo, ahí está ese consolador. Cuando nos estamos descarriando, hermanos, y ante la persecución decimos la presión es muy fuerte y comenzamos a ceder y comenzamos a acercarnos más al mundo, ¿qué hace ese ayudante? Trae convicción de pecado. Y nos puede decir la persecución es fuerte, el precio a pagar es alto. Pero viene esa convicción del Espíritu Santo y vuelve. Por esa influencia, por esa obra de ese ayudante, volvemos al camino correcto para continuar sirviendo a Cristo fielmente a pesar de que haya persecución, a pesar de que cueste, a pesar de que sea difícil. Así que el Señor está con nosotros. A través del Espíritu Santo, el Padre y el Hijo están con su pueblo. ¿Cómo pudo Cristo decir, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? Si Él subió y está con el Padre. Está con nosotros a través del Paracletos. Por eso Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive, y no digo más vive el Espíritu Santo en mí, aunque eso hubiera sido correcto, pero ¿qué digo? Más vive Cristo en mí. ¿Cómo vive Cristo en nosotros si Él está con el Padre? Porque el Padre y el Hijo están en nosotros por medio y a través de la persona del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo ha sido enviado. Y a veces pensamos, esto es muy duro, esto es muy fuerte. Yo lo que estoy tratando de hacer es amar al Señor y seguir al Señor y estoy sufriendo estas cosas. El Espíritu Santo trae ese consuelo, ese ánimo, esa fortaleza. Para concluir, mis hermanos, esperen persecución, recordando lo que nuestro Señor fue perseguido. Número 2, recordemos que no importa cuán intenso sea el odio del mundo hacia nosotros, habrá quienes recibirán el evangelio que predicamos. Número 3, estemos siempre conscientes de que aquellos que se oponen a la palabra de Dios, aunque se llamen cristianos, no conocen a Jesús ni al Padre. Número 4, tengamos presente que Dios está en control y que todo, incluyendo la persecución de su pueblo, es parte de su plan para cumplir su propósito en nosotros y para que al final Él reciba la mayor gloria por la eternidad. Y número 5, tengamos ánimo, sabiendo que en medio de la persecución Jesús está con nosotros y en nosotros hasta el día final. En una sola oración, hermanos, podamos salir de aquí y si alguien pregunta ¿de qué predicó el pastor Rubén? Llévese esto. Debemos estar preparados para la persecución y mantenernos fieles en medio de ella. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, te damos que aunque tú no nos has prometido una vida aquí donde todo va a ser color de rosa, pero gracias, Señor, porque contamos con tu presencia en nosotros, con tu palabra que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, y rogamos, Padre, que seas tú, Señor, dándonos fortaleza para que la persecución que ya algunos pueden estar sufriendo o tal vez más adelante van a estar experimentando, en la manera que venga, en el grado que venga, por el tiempo que tú en tu plan soberano así lo determines, concédenos tu gracia para que podamos permanecer fieles a tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, que el Señor les bendiga a todos.